Bueno, pasando de las funciones senoidales y señales periódicas en tiempo continuo y tiempo discreto, vamos a pasar ahora a las señales de tipo exponencial. Tenemos señales o funciones del tipo exponencial en el dominio de los números reales en tiempo continuo. Sí, en este caso, la expresión para una señal del tipo exponencial en tiempo continuo será igual a un valor constante c que multiplica el número de Euler, sí, elevado a un número a por t, que en este caso sería nuestra variable temporal. Esto aplica donde el número c, sí, y el número a son números reales. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma o la expresión de una señal del tipo exponencial, ¿sí? Real, con su dominio en el tiempo continuo. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos dos tipos de funciones para esta categoría. Por ejemplo, si el valor de A, en este caso aquí lo vamos a llamar alfa, eh, es mayor que cero, como en este caso que tenemos aquí, la función tendrá un crecimiento exponencial positivo, ¿sí? Siempre y cuando este alfa sea mayor que cero. En el caso contrario, cuando el valor alfa, que es este valor que tenemos aquí, el A, sea menor que cero, el comportamiento de la curva exponencial será en decremento, tal como lo vemos en esta gráfica o en este ejemplo. ¿Sí? Cabe mencionar que si nosotros en este tipo de señales del tipo exponencial, un cambio en el tiempo no representa necesariamente un desplazamiento de fase, ¿sí? Lo que representa es un cambio en la escala. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función exponencial c por e a la alfa t y nosotros queremos aplicarle un cambio en el parámetro, en este caso del tiempo, sería algo más o menos así. T más un valor de t sub 0, ¿sí? Esto va a ser igual a la constante c, que va a multiplicar al número e por alfa t sub 0, y eso multiplica por la ley de exponentes a el valor que nosotros vayamos a agregar. Entonces, esto lo que nos va a ocasionar es un cambio en la escala de la función general y la forma de la curva es la que cambiaría, pero no necesariamente va a haber un desplazamiento de un valor t a un valor t sub 0. Tenemos también dentro de la categoría de las funciones exponenciales, las funciones exponenciales eh, del dominio real, pero en tiempo discreto, ¿sí? Esas señales exponenciales se expresan de la siguiente manera. Si bien recordamos ya, es una función x de n, ¿sí? Donde n está entre corchetes, representando que es una función o una señal en tiempo discreto, como esta que tenemos aquí. Eso es igual a un valor c que multiplica al número e. En este caso lo vamos a hacer por beta por n.
¿sí? Nosotros aquí podemos resumir el término e a la beta de n simplemente como un número alfa de n. Entonces esto sería igual a un valor constante c, ¿sí? De un alfa n. ¿Sí? En la mayoría de los libros de texto ustedes van a encontrar que esta es la forma en la que se expresa. Solamente recuerden que estos valores están implícitos aquí en esta parte que se escribe como beta n. Para este caso, el valor c y alfa pertenecen a los números reales, ¿sí? Nada más en el caso de los n, en este caso estamos hablando de que son enteros porque es el dominio en el tiempo discreto de esta variable. ¿Cuáles son los casos que se presentan para este tipo de funciones exponenciales reales en tiempo discreto? Bueno, aquí tenemos los 4 casos que se presentan. Por ejemplo, cuando el término alfa es mayor que 0, ¿sí? Pero mayor que 1, tendremos un comportamiento eh, creciente como este, ¿sí? Ese es el comportamiento de la función exponencial en tiempo discreto cuando los valores de alfa tienen este rango de valores. Los puntos suspensivos al principio y al final de la función y de la señal indican que esto continúa hasta infinito y a menos infinito. En el caso del valor alfa, que sea mayor que 0 pero menor que 1, el comportamiento de la señal va a ser exponencial pero decreciendo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un valor de alfa que es menor que 0, ¿sí? Pero en este caso mayor que 1, vamos a tener un comportamiento en alternancia, como este que observamos aquí. Y para el caso de un alfa que sea menor que 0, pero que el valor absoluto de este valor de alfa sea menor que 1, vamos a tener un comportamiento en alternancia como este, pero tendiendo a disminuir hacia el lado positivo del dominio. Una de las señales también que vamos a encontrar durante nuestro análisis van a ser las señales exponenciales. En tiempo discreto, pero complejas. Ya vimos las exponenciales dentro de los números de los reales. También existen señales que son de modo exponencial en tiempo discreto, pero estas señales están descritas en el campo de los números complejos, ¿sí? Para este tipo de señales, la expresión es la siguiente, es x de n, eso es igual a un número c por un alfa de n, donde en este caso c, ¿sí? Y alfa son números complejos. Para este caso, nosotros, si ustedes recuerdan de su curso de fasores, ¿sí? Nosotros tenemos un número c para expresar una función exponencial en el campo de los complejos o en el dominio de los complejos. Nosotros usamos
la J por un ángulo teta. ¿Sí? En este caso la J es la parte compleja de nuestra función. ¿Sí? En este caso aquí alfa representa un valor absoluto de alfa, ¿sí? Que multiplica al número de Euler por un número complejo que multiplica al ángulo o a la frecuencia angular de nuestra función. ¿Sí? Si ustedes recuerdan de su curso de fasores, nosotros teníamos un número A que era igual a la magnitud del módulo de aquel vector complejo. Esta es la parte real. Y la parte imaginaria generalmente se representaba con J, ¿sí? Por un omega sub 0, ¿sí? Y esta es la parte compleja donde J es un número imaginario. Se usaba la J para no usar la I, porque la I generalmente en lo que tiene que ver con ingeniería eléctrica o electrónica se relaciona mucho con la intensidad o con el valor de corriente. Por eso sustituimos la I por la J. Entonces, en este tipo de señales tenemos una parte real, ¿sí? Y una parte compleja, una parte imaginaria. Entonces, cuando nosotros llegamos a graficar este tipo de señales, nosotros vamos a tener dos señales que van a correr en el plano discreto, las cuales tenemos una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Y ya dependiendo del ángulo que nosotros estemos expresando en la parte imaginaria es el desplazamiento que va a tener una con respecto a la otra. Muy bien, entonces esto es todo lo que tiene que ver con funciones de tipo o señales de tipo exponencial.